Muy buenas tardes, hermanos, el papá de los autos de este lado, su fuente confiable de información automotriz. Y amigos, ya ustedes saben de qué va esto. Hoy cambiamos el estudio, estamos en un estudio móvil. La verdad, las cosas como son. Y bueno amigos, hoy yo quiero hablar un poquito con ustedes de por qué vibra un auto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que un auto vibra? Porque me llega con mucha frecuencia preguntas de ustedes, comentarios diciéndome: oye, papá de los autos, mi auto vibra y no sé qué le sucede. Entonces yo quiero hablar un poquito de eso. Pero antes de comenzar, recuerden que deben seguirme en Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos, porque ahí siempre estoy haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder. Sin más que añadir, comencemos. Amigos, yo pienso que la mayoría de los que hemos tenido autos, sobre todo autos que no son nuevos, hemos experimentado alguna vez vibraciones, que muchas veces las pasamos por alto, otras veces pueden ser un poco incómodas, pero todos hemos tenido algún tipo de vibración en el auto. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta, mis amigos, es ¿cuándo vibra el auto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque el momento en el que el auto vibre puede hacer una diferencia en el componente que realmente está siendo afectado por el mismo, o el sistema que está afectando el auto y que lo hace vibrar. Para ponerlos en contexto, cuando el auto está vibrando mientras está encendido puede ser una cosa, si es cuando está frenando puede ser otra y demás. Y de eso vamos a teorizar un poquito aquí, según lo que yo conozco, según experiencias mías. Entonces vamos a comenzar con ese momento cuando te vibra el auto porque frenas. Es decir, vas conduciendo normalmente y pisas el pedal del freno y sientes una vibración. Esto puede tener dos causas. Si pisaste el freno muy fuerte y ya tenías una velocidad bastante alta, puede ser que se trate del sistema de ABS. Ahí esa vibración es normal porque el sistema de ABS puede sentirse como un pataleo o vibración. Sin embargo, si no es alta velocidad, puedes tener también un disco doblado. Y los discos de freno, para quienes no sepan, son estos implementos metálicos que se ven detrás de la llanta y son los que las pinzas agarran para que el vehículo frene. Y entonces cuando este disco se dobla, la pinza lo sujeta, lo agarra, y si está doblado obviamente se va a sentir esa vibración, ese pataleo. Eso me prende. Y esa es una de las vibraciones que puede tener tu auto. En ese caso, mis amigos, en algunas ocasiones esta vibración se puede resolver rectificando lo que es el disco. En otras, dependiendo de la severidad de este daño, ¿no?, vas a tener que cambiar el disco completamente. O dos, porque dependiendo, puede haber más de uno doblado. Entonces ya me van entendiendo. Déjenme su like porque tenemos más causas de vibraciones. Además, si les está gustando este video, ya saben, suscríbanse, activan la campanita. Y por supuesto, si desean, pueden hacerse miembros de este canal y aprovechar las ventajas de la membresía, o simplemente apoyar de manera adicional este canal. Claro que sí. Y amigos, otro punto es que existen vibraciones en el vehículo que suceden cuando vamos a altas velocidades. Y bueno, pasas de 80, pasas de 100 kilómetros por hora o de 60 millas y te das cuenta como el volante te vibra. Y es una vibración que, si bajas la velocidad, ves que se puede ir. Inclusive si la aumentas, llega a un punto en que ya no vibra. Y eso usualmente tiene mucho que ver con un desbalanceo del neumático o de la llanta, o simplemente tienes una llanta o aro doblado. Y bueno, la solución es llevarlo a un lugar de esos que trabajan con llantas. Si es balanceo, le van a dar el balanceo correspondiente, y si el aro está doblado, bueno, necesita una reparación. Eso también se puede solucionar. A veces es tan severo que no lo puedes reparar y necesitas cambiar la llanta, no el neumático, aunque el neumático también puede estar doblado. Y esa es otra causa que definitivamente también es muy pero muy común de vibraciones en el auto. Pero bueno, hay más. Esa no es la única. Muchas veces también, obviamente, tenemos que obviar que todos los vehículos de combustión interna, como tienen muchas partes en movimiento dentro de su motor, cierta vibración siempre se va a sentir. Es totalmente normal. Y eso me lleva a que hay gente que siente un sonido extraño al interior del vehículo, y es porque tienen algo flojo. Es decir, a veces buscamos vibraciones que no existen o son las normales del auto, pero sucede que tenemos un objeto suelto en la guantera. Si la guantera no tiene un terciopelo que la cubra y evite sonidos, tenemos unos lentes sueltos, un tornillo suelto, y a veces esto hace que ese roce del plástico y de metal te suene en el interior y tú piensas que el vehículo tiene una vibración excesiva, y no necesariamente es así. Entonces esta es otra causa muy común que a veces la tenemos en el auto, de que nos vibre y no nos damos cuenta y pensamos que hay un tema mecánico, un tema mayor, y no es así. Pero bueno,
Ya habiendo descartado todas estas causas, vamos a las causas ya más mecánicas. Y por ejemplo, a veces tenemos una vibración en el vehículo que también, dependiendo del intervalo de tiempo, puede también tener que ver con un sistema o con un componente o con el otro. Pongamos un ejemplo. Si tienes una vibración que es continua cuando enciendes el auto, que siempre está vibrando, bueno, puedes tener un soporte o pata del motor ya desgastada o dañada, que tengas que cambiarla. Eso es algo común. Estos soportes o patas del motor obviamente son material de desgaste. Cada cierto tiempo se van a dañar en todos los autos. Eso es así porque es así. Y lo suyo es que lo pongas original. Siempre la calidad en estos componentes es muy importante. Porque a veces ponemos uno de mala calidad y definitivamente el remedio es peor que la enfermedad. Así es, mis amigos. Pero también podemos tener vibraciones cuando simplemente ponemos la palanca de cambios en reversa o en desplazamiento y sentimos no solamente una vibración, sino también un golpeteo. Y esto usualmente puede deberse a que tengas un soporte de la transmisión malo o dañado, o que tu transmisión tenga algún problema interno, porque sí, eso también sucede, de que por tener un problema interno con tu transmisión, simplemente la misma te haga vibrar el vehículo, haga golpeteos y demás. ¿Cómo? Y entonces también tenemos las vibraciones que son ocasionales, muchas veces causadas por un misfire. ¿Qué es un misfire para parar los autos? Es cuando uno o más cilindros del vehículo simplemente dejan de funcionar por falta de chispa o de lo que sea y se siente el motor disparejo. Esto puede presentarse ocasionalmente, como puede presentarse con mucha frecuencia, puede ser algo puntual de algún momento, todo depende. Pero esta es una causa de vibraciones muy frecuente que también hay que descartar. Entonces, ¿cuáles son los componentes más sencillos que te pueden hacer vibrar el motor del vehículo, que tenga vibraciones en exceso y que sean cosas básicamente económicas, que no sean problemas tan graves? Bueno, tenemos el tema de las bujías y las bobinas. Ah, sí, y que no se nos olvide el cuerpo de aceleración, que también está supeditado a que le des mantenimiento, a que lo limpies. Y el mismo, cuando está sucio, también provoca que el vehículo tenga vibraciones, que en su aceleración, sobre todo en baja a ralentí, tenga más vibraciones de las que el vehículo debería tener. Y esto suele suceder porque bajan demasiado, pero todo esto es mantenimiento. Las bujías, que son los componentes que se encargan de hacer la chispa con la que se hace la combustión en motores de gasolina, estas cuando ya están malas, están viejas, están siendo ya ineficientes, también te van a provocar vibraciones en el vehículo, además de un alto consumo. Y eso es un tema de mantenimiento. Hay gente que las cambia por kilometraje, hay gente que las cambia luego de hacerles una inspección visual y ver que se encuentran ya en muy mal estado, pero definitivamente eso es una causa súper común de vibraciones en el vehículo. Y amigos, también tenemos el tema de las bobinas. Antes de haber estas bobinas electrónicas se utilizaban cables de bujía, pero ya eso hace más de 20 años que no se ven en los autos. Pero las bobinas electrónicas, que es lo que hoy en día se suele ver, estas bobinas cuando ya están defectuosas o dañadas, también pueden presentar o hacer que el vehículo presente vibraciones. Y esto es porque al no funcionar bien, obviamente no vas a tener, la bobina se encarga de mandar la electricidad en el momento específico a través de la bujía para que se haga la combustión. Si esta bobina no está funcionando bien, no tendrás esa chispa o no la tendrás adecuadamente y bueno, el vehículo va a vibrar. Eso también es muy común. Y cabe destacar que en algunos vehículos, como por ejemplo vehículos americanos, Chevy Cruze y demás, también he visto esto en Ford Focus, las bobinas no se cambian individualmente, sino que tienes que cambiar las 4 bobinas. En vehículos japoneses más usualmente se ve que puedes cambiar una sola, la que necesites o las que necesites. Eso va a depender. Pero las bobinas son un componente también que eventualmente se va a dañar y eso es parte del mantenimiento propio del vehículo. En mi caso, por ejemplo, he tenido en muchas ocasiones problemas de vibraciones y los he resuelto. Pero generalmente lo más común que me ha pasado es que son los soportes del motor. Y les hago una historia. Yo tenía un Camry de esos del 2002, 2003, por ahí, de esa generación. Y recuerdo que tenía unas vibraciones excesivas. Y yo compré los soportes de motor varias veces. Pero yo compraba los de reemplazo. No compraba las partes originales, sino que eran muy costosas. Y en ese momento, bueno, compraba las partes de reemplazo porque eran un poco más económicas. Resultado.
siempre estaba teniendo problemas de vibraciones. Y yo decía, pero wow, ¿por qué si ya yo cambio los soportes me sigue vibrando el auto? Hasta que llegué a un mecánico que realmente tenía una buena competencia, es decir, que era un buen mecánico, y me dijo, mira, en esos vehículos tú necesitas tener la parte original, necesitas comprar los soportes originales, porque esos de reemplazo tú los pones y solamente duran 2 o 3 meses buenos y luego se van. El original te va a costar quizá el doble, pero eso te va a durar muchísimo. Efectivamente, santo remedio. Cambié los soportes, los puse originales, me costaron un huevo, como dicen los mexicanos, pero la verdad es que más nunca tuve ese inconveniente. Por lo menos no tuve vibraciones provenientes de la parte del soporte. Y cabe puntualizar que en ese Toyota Camry el soporte más importante y el que más hace que se presenten vibraciones es uno que va arriba, que aquí lo conocemos como el bracito. Es el que va arriba, que se ve inmediatamente tú levantas el capó. Les dejo una imagen aquí en edición. Pero bueno, amigos, yo quiero que ustedes me dejen saber en los comentarios si ustedes han tenido vibraciones en su vehículo, por qué las han tenido, cómo las han resuelto, qué han tenido que hacer para resolverlas, o si actualmente las tienen, porque también eso puede pasar. Así que todo eso déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, déjenme su like, comenten, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal. Muchas gracias por su atención.